Bienvenidos un día más a STEM Minutes for Future. Hoy tenemos la suerte de contar con María Santos Lleó, investigadora en nada menos que la Agencia Espacial Europea, y hemos venido a Grapar al Centro Europeo de Astronomía Espacial, donde ella desarrolla su investigación. María Santos es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y ha investigado en varias partes del mundo, ha formado parte de muchos proyectos, hasta que en el 98 entró en el equipo de XMM Newton, un observatorio espacial, del cual ahora es jefe de operaciones científicas. Bienvenida, María, cuéntanos un poco en qué ha consistido tu trayectoria y a qué te dedicas realmente. Muchas gracias por el interés en esta investigación. Yo soy astrofísica y antes de dedicarme a un observatorio espacial que se llama XMM Newton, de la Agencia Espacial Europea, mi investigación sobre todo se centraba en una cosa que llamamos núcleos activos de galaxias, que son los centros de las galaxias. Tienen un agujero negro enorme, supermasivo, decimos, con a lo mejor millones de veces la masa del Sol, y lo que me dedicaba era sobre todo a estudiar qué es lo que pasa ahí y cómo ese agujero negro influye en su entorno y al revés. Ahora estoy trabajando como jefa de las operaciones científicas de un observatorio espacial de la Agencia Espacial Europea, como has dicho, el XMM Newton, que es un satélite que lleva 3 telescopios para mirar el universo en rayos X. Y le acompaña también un telescopio para mirar el universo en óptico y ultravioleta. Así combinamos pues, la luz en esos 3 diferentes rangos de energía para entender lo que pasa en los sitios donde se emite rayos X. Pero mi trabajo no solo ya es investigación, sino que también es preparar lo que va a hacer el satélite, qué actividades científicas va a realizar y ayudar a los astrónomos de todo el mundo a hacer uso de este observatorio espacial. Vamos a remontarnos un poco al principio de tu trayectoria profesional. ¿Cómo decidiste que querías estudiar física y después especializarte en astrofísica? Y a lo largo de tu carrera, cuando eras niña, adolescente o después, más tarde, ¿has tenido algún referente, quizá en tu familia, quizá algún científico o algún mentor que te haya inspirado a seguir en la carrera científica? Bueno, yo cuando terminé mis estudios de COU, que era entonces, y tenía que elegir qué estudiar en la universidad, tenía varias cosas que me gustaban. Digamos, no es que no sabía qué hacer, no sabía qué me gustaba más. Entonces, sobre todo, no sabía si estudiar biología o física. De física le llevaba ya dando vueltas desde más niña, porque me gustaba mucho el cielo de noche, me gustaba mucho y me sigue gustando mirar las estrellas y el cielo estrellado. Y la biología pues me gustaba mucho. Al final, pues en el último momento ya cuando tenía que echar los papeles, dije, bueno, pues voy por física, porque había visto un libro que había por mi casa, no sé por qué, lo debió traer mi padre, que se llamaba Todas las carreras o algo así. Y yo me puse a ojearlo y vi que había una cosa, yo era más pequeña, que se llamaba física y que una orientación era la astrofísica. Y ahí se me quedó con ese run de que sería algo que me gustaría, que seguramente me gustaría mucho. Y bueno, fue lo que decidí estudiar física para luego seguir por astrofísica. Y en cuanto a referentes de niña, no tenía en principio ninguno así especial. Sí tuve la suerte de que mi familia no me presionaron ni para que hiciera una cosa ni para que no hiciera ninguna cosa. Sí recuerdo que mi hermano, cuando le hablé de física y de astrofísica, me dijo que le parecía muy bonito. Pero bueno, luego sí, luego cuando ya empecé con el máster o la tesis, mis directores y en el primer postdoc han sido muy importantes. Para mí siempre he tenido la suerte de que eran muy buenos, explicaban muy bien las cosas y me guiaban muy bien. 2
directores de máster y de tesis y mi directora en el primer postdoc. Y ya desde muy jovencita en el máster decidiste ir a investigar a Estocolmo, Sí. bastante lejos. Sí. ¿Cómo fue esta primera experiencia internacional, al principio de tu carrera? Pues yo cuando acabé de estudiar físicas quería seguir con astrofísica, quería empezar a investigar, y el Instituto de Astrofísica de Canarias ofrecía becas a físicos españoles para ir a institutos con los cuales tienen acuerdos. Y yo recuerdo que unos de ellos pues estaban en Francia, en Inglaterra, en el Reino Unido, y había otros países un poco más lejanos, un poco más exóticos, que yo pensé, bueno, pues si me dan alguno de esos no voy y ya está. Pero me dieron para Suecia, precisamente, después de decir, si es Suecia no voy, pues. Pero sí, me decidí, fui, y la verdad es que fue muy, muy bonito. Aprendí mucho de mi director, aprendí mucho de vivir en un país diferente, con otras costumbres, con otro clima, bastante duro, pero muy bonito, me gustó mucho, aprendí mucho. Y en esas primeras etapas de la carrera de una astrofísica, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es la investigación? Supongo que será bastante diferente que ahora que eres jefa y directora de operaciones científicas. Sí. Pero entonces, al principio, ¿qué te puedes esperar como una astrofísica? Bueno, al principio tú eres muy joven y no sabes nada, o sabes muy poquito. Has estudiado en la carrera, pero cuando empiezas a investigar siempre son cosas más enfocadas a algo que empiezas a aprender eso. Y bueno, pues estás muy abierta a aprender lo que te explica, sobre todo quien te dirige la tesis o el trabajo de máster. Es quien te da pautas para que tú vayas descubriéndolo por ti misma, pero siguiendo sus pautas y sus indicaciones. También con la gente que está a tu alrededor. Sobre todo interactuando mucho con otros estudiantes de tesis que están como tú, temas parecidos pero diferentes o muy diferentes. Esa interacción con otros estudiantes de tesis es muy importante, porque con ellos es con quienes te sientes más libre y haces más preguntas. Entonces ese trabajo en equipo es muy importante. Y luego lo que yo aprendí también de mis directores es un poco la rutina del día a día. Me acuerdo que me dijo que algo que no te debe faltar nunca es ir, a lo mejor, si no diariamente, si semanalmente, a la biblioteca, a buscar los artículos que se están recién publicados para leerte las cosas que se están descubriendo, bueno, o publicando. Tener un cuaderno donde vas anotando lo que vas haciendo, porque luego se te olvida y entonces luego vas para atrás y lo miras. Y realmente a día de hoy sigo teniendo mi cuaderno, cada vez apunto menos cosas, pero siempre tengo un cuaderno para ir apuntando lo que vas haciendo. Y el día a día, pues básicamente es ir al ordenador y analizar unos datos, intentar entenderlos, hacer algunos programas para procesar esos datos y ir viendo lo que te va saliendo, hacer muchas preguntas, a ver esto, cómo lo hago, o esto lo he interpretado bien, trabajar tú y luego interactuar con otra gente, asistir a charlas o seminarios que se dan en el centro donde estás trabajando para conocer más cosas, no focalizarte solo en lo tuyo, en tu trabajo, sino ampliar y conocer un poquito. Y has hablado de analizar datos, pero hay muchas veces que nosotros nos pensamos que la astrofísica simplemente son fotos, y estas fotos preciosas de las galaxias que vemos en redes sociales incluso, pero realmente cuando un astrofísico recibe información de un observatorio hay un proceso muy largo de análisis de datos para poder extraer qué tipo de informaciones sobre los objetos que estamos observando. A ver, los astrofísicos trabajamos con la luz que recibimos de los objetos del cielo y
y no podemos hacer experimentos porque no podemos crear estrellas de laboratorio. Entonces el trabajo es analizar esa luz que recibimos y sí, lo primero que recibimos, lo primero que se puede hacer es una foto. Una foto y es lo primero que miramos, pues a ver qué hay ahí en ese lugar del cielo donde estamos apuntando. Normalmente con la foto puedes distinguir si son estrellas cercanas o si es algo que ves más extenso, como una luz que llena una región en esa foto, que a veces pues incluso puedes ver un poco de estructura. Eso normalmente va a ser una galaxia. Una galaxia es un conjunto de estrellas de varios miles de millones de estrellas unidos entre sí, o sea, por su fuerza gravitatoria, pero que está muy lejos. Nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, pues es un montón de estrellas y como están más cerca las vemos a lo mejor como puntitos. Si vemos una galaxia más lejana, pues vemos una luz que viene de una región del cielo. Si está suficientemente cerca vemos estructura. Eso es lo primero que analizamos, si son estrellas, si son galaxias, si se ve una estructura, a lo mejor una forma así de espiral, unos brazos espirales de la galaxia. Vemos también si es más o menos brillante, con lo cual nos indica o que es más potente, que es más capaz de generar energía lo que está pasando ahí, o que está más cerca. Pueden ser las dos cosas. ¿Cuál de las dos cosas es lo que tenemos que deducir luego con más datos? ¿Y cuáles son los demás datos? Pues si somos capaces no solo de hacer la foto estática, sino de esa luz que nos llega, poder separarla en sus diferentes colores, como cuando ponemos un prisma delante de la luz del sol y se separa la luz del sol, el rayo de sol, en los diferentes colores del arco iris. Si podemos hacer algo similar con la luz que nos llega de una estrella o de una galaxia, entonces podemos ver si es más rojo, más azul. Si es más rojo nos está diciendo que es más frío, más azul es más caliente, y ya si es más caliente, pues los mecanismos para generar algo más caliente tiene que ser un poco más energético que si es más frío. Y esa misma luz descompuesta en sus colores, a veces vemos que aparecen como bandas oscuras, zonas concretas de colores concretos donde de repente es una banda oscura, no hay luz. Eso nos está indicando que hay algo que se ha tragado esa luz, que ha tapado esa luz, pero si es una banda estrechita es algo muy concreto. Esa banda estrechita nos está diciendo cuál es el material que estaba ahí a mitad camino absorbiendo la luz que había emitido a lo mejor la estrella. ¿Cuál es el material? Quiere decir qué elemento, si es por ejemplo hierro, o si es oxígeno, o si es carbono. Cada uno de estos átomos pone una firma diferente en esa distribución de luz por colores. La firma es en qué color preciso está absorbiendo. Y de esa forma podemos identificar qué átomos, cuál es, decimos, la composición de ese material que está ahí o emitiendo la luz o está a mitad camino. Ya empezamos a saber un poquito más, no solo si es una estrella o una galaxia, sino de qué está hecha. Fijándonos todavía un poco más en esas bandas, o a veces en lugar de bandas oscuras son más intensas, y viendo en qué colores, o sea, a qué energía se están produciendo, también podemos ver si se está acercando, si se está moviendo, porque cuando los objetos se acercan, cambia la luz en que lo percibimos, o cuando se alejan. Entonces, de esa forma podemos medir velocidades. Un poquito más complicado, podemos medir también distancias, cuánto de lejos o cuánto de cerca está. Así poco a poco pues vamos midiendo qué tipo de mecanismo es para generar esa energía que detectamos, si hay mucho, si hay poco, para ver si hay más brillo, menos brillo, de qué está hecho, si se está moviendo, si se mueve a qué velocidad, y poco a poco vamos reconstruyendo lo que vemos, las condiciones físicas que se dan ahí y qué mecanismos se están produciendo.
Bueno, y para analizar todos estos datos y obtener esta información sobre las fuentes que observamos en astrofísica, necesitamos instrumentos. Y en particular hoy estamos en la sala de control de XMM Newton, que es un observatorio que no está en Tierra, sino que está en el espacio. ¿Podrías contarnos en qué consiste este observatorio y cuál es el tipo de información que podemos obtener con él? Pues sí, XMM Newton es un observatorio espacial. Es un satélite que tiene a bordo 3 telescopios para mirar el cielo en rayos X, con los 3 a la vez, y además un telescopio para mirar en los mismos lugares del cielo con luz óptica y ultravioleta. ¿Y por qué nos interesa el cielo en rayos X? Los rayos X son una radiación muy energética, son con la que nos hacemos las radiografías. Es muy energética y al hacer las radiografías pues atraviesa las partes blandas de nuestro cuerpo, pero se detiene en los huesos. Y por eso cuando se pone una placa fotográfica detrás vemos como un negativo de nuestros huesos, que es lo único que no impresiona la placa fotográfica. Generar esos rayos X, como son muy energéticos, hace falta mucha energía, entonces hace falta procesos muy especiales, en condiciones muy extremas. Y la pregunta es si se dan lugares en el universo donde haya condiciones tan extremas como para que de forma natural se produzcan rayos X. Si hay esos lugares y los observamos, podemos aprender mucho sobre el universo, ¿no? Sobre cómo funciona y cómo se ha formado. Con XMM Newton lo que hemos visto es que sí que efectivamente hay muchos lugares en el universo donde se producen rayos X. Hemos detectado rayos X desde lugares donde se están formando estrellas hasta lugares muy lejanos en el universo, como son los cúmulos de galaxias, que son asociaciones de galaxias que están unidas entre sí por su propia gravedad. Son las estructuras más grandes del universo. Lo que hemos visto es que el medio entre las galaxias está como relleno de un gas muy tenue y supercaliente. Para producir rayos X hace falta que ese gas tenga varios millones de grados, o sea, realmente muy, muy caliente. Son condiciones que aquí no tenemos en la Tierra en condiciones normales. Pues ese gas que rellena el medio entre las galaxias está a varias decenas de millones de grados. Cuando enfocamos el telescopio a esas zonas, vemos una zona muy extensa que está emitiendo rayos X. Si la miramos a la vez con nuestros telescopios ópticos o con cualquier otro telescopio óptico ultravioleta, lo que se ven son muchos puntitos que son galaxias individuales. Son estructuras gigantescas. ¿Qué aprendemos con ello? Pues aprendemos cómo se forman esas estructuras gigantescas desde el Big Bang hasta ahora que las estamos viendo, o hasta hace cientos de millones de años, que es cuando se produce la luz que nos llega a nosotros ahora. Cómo se producen esas estructuras es cómo evoluciona el universo y de qué está hecho, porque esas cosas que vemos, esas estructuras que vemos, las contrastamos con modelos teóricos y deducimos qué modelos teóricos son buenos y cuáles no son buenos. Otro tipo de objetos que vemos en rayos X son los entornos de agujeros negros. Los agujeros negros son lugares donde en un espacio muy, muy pequeño tenemos una masa muy, muy grande. Entonces la gravedad es tan grande que cualquier cosa que pasa suficientemente cerca queda atrapada, incluso la luz, si cruza lo que llamamos el horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Entonces, en las cercanías de estos agujeros negros la gravedad es enorme. Si hay gas que pasa cerca, queda atrapado y va cayendo hacia el agujero negro formando lo que llamamos un disco de acreción, un remolino donde el gas gira tan rápido que por rozamiento, por fricción, se calienta otra vez hasta
millones de grados. Las partes más internas de ese remolino son las que son capaces de generar rayos X que vemos con nuestro telescopio. Entonces, no vemos los agujeros negros, por definición de agujero negro, porque la luz no puede escapar, entonces no nos llega nada, pero sí que el entorno del agujero negro lo podemos ver en rayos X por ese material que cae. Eso se produce a escalas pequeñitas en estrellas que son parejas de estrellas, llamamos estrellas binarias, que una gira en torno a la otra. Si una de ellas es una estrella que era una estrella 10 veces más grande que el Sol o más, ha acabado su vida, ha explotado como supernova y lo que queda ahí del resto de la estrella es un agujero negro. Entonces la compañera le pasa materia, que es la que genera ese disco que produce rayos X. Lo mismo, similar, pasa en los centros de galaxias muy lejanas o de galaxias de otras galaxias que tienen en su centro un agujero negro, pero ya es un gigante, una cosa enorme, puede tener 1 millón de veces la masa del Sol o 100 millones de veces la masa del Sol. Y lo mismo, si tiene gas cayendo, podemos ver lo que pasa ahí con rayos X. Hemos hablado de agujeros negros, hemos hablado de rayos X, de la radiación que obtenemos del universo. Y ahora me gustaría hacer una pregunta, no tanto de ciencia, sino un poco más personal. ¿Cómo ha sido para ti la compatibilidad entre la carrera científica y el mundo de la investigación y tu vida personal? Porque creo que tienes familia, entonces ¿cómo ha sido a lo largo de los años este balance entre los dos mundos? Sí, yo tengo 4 hijos, o sea que es difícil, es posible, requiere mucho esfuerzo, requiere ayuda. Compartir con tu pareja, con tu marido, pues todas las tareas de los hijos. Requiere, pues a lo mejor renunciar, por lo menos cuando los niños son pequeños, de vez en cuando a otras cosas, pero a la vez es muy bonito. Entonces, lo que es la investigación requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo. También lo haces porque te gusta. Con los hijos, de alguna manera es parecido, ¿no? Requiere mucha atención. Si tienes 4 hijos como yo, que se llevan 3 años cada uno, pues son muchos años de tener niños pequeños. Pero bueno, pues les ves crecer, les das todo lo que puedes y es muy bonito, aunque a lo mejor, pues a mí me gusta mucho el cine, pues durante muchos años de tu vida no ves el cine más que en carteles de anuncios. En cuanto a la investigación, pues hombre, también impacta un poco, lógicamente, porque cuando tienes los hijos, pues tienes los periodos de baja de maternidad, que es un poco más difícil estar al día, luego te recuperas. O a lo mejor yo intento viajar un poco menos para poder estar más en casa. Te impacta, pero es posible, se puede compaginar las dos cosas y desde luego no hay que dedicarse solo a investigar y quedarte siempre en tu despacho o en donde sea, porque la vida es muy bonita y tiene muchas más cosas y es posible. Y ya por último, una última pregunta. ¿Podrías definir tu trabajo, qué es para ti tu trabajo y tu investigación con una palabra o con una frase? Con una frase sería descubrir la grandeza del universo y la pequeñez de la Tierra y de la humanidad. Pues muchísimas gracias, María, por contarnos tu experiencia, por hablarnos de ciencia y por acercarnos a la trayectoria de una astrofísica y a la carrera científica. Y nos vemos en la próxima entrevista de STEM for Future.